Queridos amigos, estoy con mi papá, con Sergio Arau, aquí en el MUSA, un museo muy famoso acá en Guadalajara, que es el Museo de Sergio Arau, ¿no? Entonces, no, el Museo de las Artes. Museo, sí, exacto. Ahora, ¿por qué invité a mi papá? Porque yo pienso que esta idea que yo propongo de que la sexualidad no es solo la genitalidad, en realidad es la capacidad de disfrutar y que por ende es la capacidad de generar belleza. O sea, que las cosas no son bellas intrínsecamente, son bellas porque alguien la aprecia, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que de alguna manera esto tiene que ver con mi influencia de ser tu hijo. ¿En qué sentido? Pues de que yo creo que toda la vida mi papá me ha invitado a ver lo que todos están viendo desde otro ángulo. Lo mismo que los demás están viendo, pero a ver, ¿y cómo lo verías desde este lado? Entonces, ¿quién va a hacer? Públicamente. Al fin lo estoy reconociendo. Bueno, y entonces le puse a este episodio ver y observar, porque te comentaba que hay esto de que la famosa frase de Sherlock Holmes de que elemental, mi querido Watson, al parecer es falsa, no es la correcta. Lo que verdaderamente decía Sherlock Holmes era, es que tú ves pero no observas. Y yo creo que sí, que sí hay un tema de que justo como en esta ilustración tuya que me encanta, ¿cómo se llama esta ilustración? El preso. El preso, ok. Véanlo, me gustaría que le dediquen un momento a ver esta ilustración que es de mi papá. Este pájaro que está en esta jaula, pero como notarán es una jaula muy peculiar, ¿no? De alguna manera siento que resume todo lo que yo he estado expresando con autocreatividad, el automatismo, y esto es, la limitante no está en mis recursos, ¿no? Todos los seres humanos somos muy talentosos, tenemos instrumentos increíbles, un cerebro maravilloso, los sentidos, pero mi mismo prejuicio, o sea, yo solito soy el que pone el límite, ¿no? Entonces siento que es esto, ¿no? La diferencia entre ver y observar tiene mucho que ver con que yo me dé cuenta de que la limitante no está afuera, sino en el prejuicio que ya cargo. Los niños, ahora que yo tengo hijos chiquitos y tú nietos chiquitos, ¿no? Nos vuelven a recordar constantemente que se sorprenden de cosas que ya se nos olvidó observar, ¿no? Bueno, que ya pasan desapercibidos. Y que platicábamos hoy en la tarde de un artista que decías, este cuate agarra la textura de una pared o unos ladrillos y lo vuelve, parece una pintura, por la forma en que le saca la fotografía. ¿Cómo se llama? Se llama Agustín Garza, está en Instagram. En Instagram. Entonces, lo que decíamos, ¿cómo? El problema es que yo ya clasifiqué que no hay belleza en las banquetas, en las paredes. Yo ya lo tengo ¿no? Ajá, lo tengo en un archivo que dice, esto no es bonito. ¿Qué es bonito? Un atardecer, una chica modelo de revista, una casa nueva, ¿no? Entonces, como que eso es esa jaula, ¿no? Yo solo sé ver la belleza en estos dos parámetros. Pues bueno, te invité para que platiquemos un poco de cómo desarrollar esto y para esto pues tenemos que agradecer a nuestro patrocinador, ¿no? Este episodio es presentado por los libros de texto de primaria, que no sé si a ustedes, si son mexicanos sobre todo, pues que les haya tocado ver las ilustraciones de mi papá, ¿no? Que yo me acuerdo que sí me tocó y que de pronto yo así, esto lo dibujó mi papá, ¿no? La rata vieja que era planchadora y los tres tristes tigres. Sí, dibujé muchísimos más, o sea, están en todos ahí regados y es como mi vida secreta porque pues nadie se pone a ver la firma, ahí está mi firma, pero nadie se va a ver eso. Y aparte pues porque hoy Sergio Arau es un ícono de muchas cosas, pero no pensarían, oye, está en los libros de texto de primaria. Bueno, primera pregunta antes de mostrar un poquito a qué me refiero con que tú me enseñaste a ver diferente. ¿Tú crees que podemos agarrarle el gusto a lo que no nos gustaba? No importa qué edad tengamos. Sí, definitivamente. No, porque yo sigo descubriendo y yo tengo amigos de mi generación que siguen descubriendo cosas. O sea, los artistas, como que el arte, y es algo que decimos, inclusive lo decimos en Días Mexicanos, trata de hacer visible lo invisible. O sea, como que es muy simple. Si un atleta que corre 100 metros hace, no sé, 12 segundos y entrena y al rato hace 11 segundos, o sea, rompe su propio récord. O sea, el ver, observar y entender también es un ejercicio constante que podemos hacer o no. O sea, que ahí está la bronca. Entonces, si empiezas a buscarle y a buscarle, al ratito empiezas a ver lo que no se ve como a primera vista, ¿no? Pero ahí está. Eso no quiere decir que no esté, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio y que es muy fácil. Si cada vez que vemos una noticia, si cada vez que vemos un paisaje, si estamos en la calle y vemos una escena de, no sé, un conflicto o no conflicto, de repente
te dice, mira qué padre se pusieron esos dos coches están, y te imaginas una foto, o te imaginas un cuadro, o te imaginas una película donde una situación se da así. Pero no está limitado al concepto artístico, ¿no? O sea, No. verlo en un sentido visual, sino es eso, es la capacidad de percibir. De percibir. Y entonces es también una capacidad mental, ¿no? Percibir lo bueno de lo malo, la oportunidad que te da esta tragedia. El otro día leí una frase muy bonita. Decía, detrás de la tormenta está el arco iris y detrás del arco iris está la luz. Entonces dije, qué padre, ¿no? Porque sí es cierto. Además es innegable. Tiene que haber una tormenta para que luego se ve por el reflejo de la humedad del arco iris y además detrás de ese arco iris hay una luz que se está defractando. Sí. Entonces lo mismo, ¿no? Detrás de esta circunstancia que estoy percibiendo puede haber algo hermoso, Sí. Depende de cómo lo quiera yo interpretar, y además detrás de eso está la posibilidad de la creación. Entonces, bueno. Ahora, no es solamente ver así con los ojos, Exacto. ¿no? O sea, porque ahorita estamos poniendo ejemplos muy visibles, ¿no? Visuales. Pero no, es oír, es entender, es percibir, es sentir, porque, por ejemplo, yo juego mucho con las palabras, ¿no? El preso, el dibujo del pájaro, es la portada de mi libro que se llama La Metafísica. Y mi otra sección en una revista que se llamaba La Garrapata se llamaban Las Histerietas. O sea, hay palabras que te dicen cosas y si las juntas dices, mira, ya tienes otro sentido, ¿no? Es lo mismo. A ver, si pienso en la metafísica, que yo me acuerdo de niño cuando hacías estas ilustraciones, y por supuesto de niño yo no entendía el juego de palabras. Ahora no sí. Entiendo que si metafísica es más allá de lo físico, por lo menos en mexicano la metafísica sería como ¿no? lo real, pero además callejero, ¿no? Sí. La neta del planeta, sí, diríamos acá. ¿Qué querías que viéramos? Cuando hacías la metafísica y lo publicabas usando tus palabras, y la función del artista es hacer visible lo invisible, ¿qué querías que viera? Pues mira, la verdad es que quería que cada quien tradujera, porque estas caricaturas son dibujos muy, digamos, son simbolistas. O sea, sí. Ese es el corazón y piensas en el tic-tac, pero también podría ser un reloj, así un tic-tac conectado a una dinamita, a unos bolas de dinamita que pueden explotar. Por ejemplo, este dibujo luego lo hice en pintura también y lo he usado en diferentes medios. Pues la gente es muy chistoso, me han dicho, ¿cómo lo me han dicho, no, es el colesterol, me han dicho, es la pasión, es el amor intenso, desmedido, es una relación explosiva. O sea, me han dado una cantidad, y ese es el chiste, provocar que cada quien saque una conclusión y vea otra cosa. Bueno, entonces hagamos el ejercicio, los que están viendo en este momento. ¿Tú qué crees que representa esta imagen, ¿no? De un corazón humano, no el clásico corazoncito romántico, sino un corazón humano y conectado a unas dinamitas. ¿Qué ves? Cuando yo era niño, yo te veía ilustrar, ¿no? Estabas haciendo grabados, o estabas haciendo lo de los libros de texto, o estabas haciendo estas cosas, caricatura y todo, y yo hubiera dicho que mi papá era eso, ¿no? Un caricaturista. Pero me tocó también preadolescente el nacimiento de Botellita de Jerez. Entonces me toca este salto que haces a la música, y dentro de la música ahora entiendo que Botellita de Jerez surgió en un momento donde el rock, pues sí existía, el rock and roll, ¿no? Sí, existía, y en México estaban los Teen Tops y cosas así, pero que de alguna manera el rock mexicano sí es una variable en la que Botellita de Jerez juega un papel importante, ¿no? Sí. Ahora, no solo el grupo Botellita de Jerez, sino este concepto de guacarrock. Entonces, el guacarrock, para empezar, ¿qué es? Si alguien nunca lo ha escuchado, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la idea? Fíjate, el guacarrock es como hacer guacamole, ¿no? El guacamole, siempre dábamos la receta en las tocadas, sobre todo al principio dábamos la receta que se ponías en un molcajete, ponías en pedacitos un disco de Toña la Negra con un disco de Chuck Berry y un poquito de los Beatles, lo echabas ahí, lo molías bien y ya salía un guacarrock, ¿no? Claro. Entonces, y la verdad es que, por ejemplo, el charrock and roll, que fue el primer guacarrock compuesto por nosotros, la verdad es que agarramos, ahora sí, lo mismo, pero en música, es una combinación del Sol de la Negra con Juan Charrasqueado y Johnny B. Good, que es un clásico del rock and roll, ¿no? Entonces, y con una letra de panchitos y de pandilleros de ese momento que era lo que en ese momento estábamos viviendo. Entonces, este menjurje. Y la verdad es que, por ejemplo, las vestimentas son vestimentas rockeras, así con estoperoles y todo, pero además es verde, blanco y rojo, con el águila en medio, y además la botonadura charra. Me acuerdo que traían los tenis con espuelas. Sí. ¿No? O sea, haz de cuenta, la batería la decorábamos como si fueran los camiones foráneos de los 80s, que era así, con
peluches, con foquitos, con el zapatito de la hija del maestro colgado del platillo, con A ver si me parezca. A ver si sí soy digno hijo de un papá. Bueno, entonces cuando, por ejemplo, cuando el charrock and roll, el guacarrock y todas las cosas, no solo de Botellita de Jerez, sino la propuesta que traían en este lugar que se llamaba Rocotitlán, sí, que también era otro jueguito de palabras, ¿no? Del lugar donde los aztecas tocaban el rock, Rocotitlán. ¿Qué querías que viéramos? O sea, pues, bueno, ahí había una intención muy clara, definir nuestra identidad, una identidad como mexicanos, no del grupo. No, sí, como mexicanos, como músicos, y de hecho, paralelo al Guacarrock, ahí sí ya nomás fui yo solito, empecé con el Art Naco, que no es ni Art Nouveau ni Art Deco, o sea, una vez más un juego de palabras, pero que implica nuestra valoración de la cultura popular. Es que yo siento que la cultura popular es lo que somos. La alta cultura, pues, la estudia y la regodea y la adorna, pero la verdad, lo que somos, o sea, es lo que está en la calle, son los que toman el camión, el metro, el taxi, el Uber, o traen su supercarrazo, pero todos esos estamos en el mismo lugar y tenemos mucha información. Esa información que nos abarca a todos, o sea, si yo hablo de Hugo Sánchez, o si hablo de Chapulín Colorado, o sea, eso es lo que nos conforma y eso es lo que nos define, nos da una identidad. A mí me ha tocado, yo vivo desde hace muchos años entre Los Ángeles, California y el DF, y entonces hay mucha gente de allá que no puede, no tiene visa y no puede salir, entonces hay un conflicto de quién soy, que estoy así, no soy ni de aquí ni de allá. Pero yo la verdad sí digo, no, tú sí eres de allá y también eres de aquí. O sea, sí. Aprende a ver esa unidad, sí, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando el Art Deco, estas dos que estoy mostrando como ejemplos ya son muy contemporáneos. Al principio me acuerdo, por ejemplo, que eran unas vitrinas, que eran unas cajas. Eran como altares. Eran como altares, y estos altares, por ejemplo, los decorabas con la tela de los manteles de las fondas, sí. Con eso, ¿no? Había fondos. De frutas. Con cosas que vendían mucho en los mercados, adornos, sí. Y además eran como juegos de palabras. Por ejemplo, había un pitufo, ¿no? Sí. Y entonces un pitufo es una caricatura, pero la caja estaba dedicada como a la policía, porque hablamos en la Ciudad de México, un pitufo es la persona que es un azul, que es un policía que te tiene. Entonces, yo me gusta la gente de color. Entonces era un juego, cada caja tenía un juego de palabras también con doble sentido, y me acuerdo también pues que fue muy laborioso hacer todas esas cajas y la exhibición y todo, y que cuando la gente fue estaban fascinados, se rieron mucho, pero nadie te compró nada porque era muy naco, ¿no? O sea, y curioso, el juego del Art Naco, que no era ni Art Nouveau ni Art Deco, pero era como mexicano, a todo el mundo le parecía muy simpático, nada más nadie se atrevía como a admitirlo, ¿no? De hecho las galerías me mandaron al diablo por eso. Exacto. Por muchos años, o sea, hasta el 2015 tuve mi exposición en el Musa, que fue mi primera exposición yo solo en un museo, y al mismo tiempo fue una retrospectiva de 35 años de trabajo. Entonces es como si te... ¿Qué es esta? O sea, sí. Es como si te pedían un premio por revelación del momento y al mismo tiempo uno por reconocimiento por toda tu trayectoria. 35 años de trayectoria artística. Ok, entonces te estoy entendiendo que tanto como Botellita de Jerez, el guacarrock, el charrock and roll y con el Art Naco tiene que ver con aprendamos a reconocer una mexicanidad más real, más completa, que incluye todas estas cosas que muchas veces más bien las unimos a clases, pero en realidad tienen que ver con una cultura, ¿no? Sí. Y que está todo. Por ejemplo, en uno de los himnos que teníamos con Botellita, el tercer disco se llama Naco es chido. Ajá. Curiosamente, cuando hicimos ese disco y era todo de peluche rosa y estábamos muy nice, pero muy nacos, digamos, todo adornados. También a Botellita nos cortaron de muchas cosas, muchos grupos crecieron mucho y nosotros no, porque también nos sacaron. Pero años después, o sea, en la actualidad, resulta que en muchos sentidos sí logramos que lo naco fuera chido. O sea, ahorita las manteles estos de la fonda. De la fonda, del mercado, ahora ya están en restaurantes muy nice y muchas las corsolatas, los luchadores. Los luchadores antes eran nada más la naquiza, y las bolsas
bolsas del mercado, así que mi abuelita traía, ahora son nice y traen la imagen de Tintán o de Prado, ¿no? O sea, en muchos sentidos, lo naco se ha vuelto chido y entonces eso es reconocer, aunque no sea consciente, reconocer quiénes somos. Entonces, ahí ese era el proyecto. Tienes 2 largometrajes y estos diríamos que caen en un género que son documentales, serios documentales basados en hechos más o menos reales, sí. Lo cual es obviamente un juego de palabras porque se supone que el documental es periodístico, ¿no? Y tiene que, pero ambos, ¿no? Uno se llama Un día sin mexicanos, que aparentemente muestra un suceso que desaparecen todos los latinos de California y todo lo que significa. Y el otro justamente es Naco es Chido, que es la verdadera historia de Botella y Tejerés basada en hechos más o menos reales. Entonces también fue un tema de que... Falso documental. ¿Qué querías que viéramos? O sea, con estas propuestas cinematográficas, ¿qué estás queriendo? De alguna forma, Un día sin mexicanos es como la de la pintura del preso. O sea, hay una situación real que es que los mexicanos, por lo menos en California, bueno, en el resto de Estados Unidos, son los que generan la riqueza. O sea, son los que están piscando. O sea, California es el estado más rico de todos Estados Unidos y la riqueza de ese estado depende de los mexicanos, de los trabajadores en todas las áreas, ¿no? Y por supuesto, la comida, lo que alimenta al resto del país, viene de ahí. Entonces, es como mostrar los barrotes abiertos de la jaula y decir, güey, nosotros valemos... O sea, pero además, aquí, pues... el mensaje es para los dos lados. Ajá. Porque decimos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, de eso se trata la película, pero no nada más se lo estás diciendo al americano, oye, valora esto, deja de llamarlos indocumentados, deja de agredirlos, sino también al otro decir, ya sabes que la jaula nada más tiene estos 2 barrotes, que eres tú el que no está dándose su lugar. Sí, lamentablemente, bueno, venimos cargando un legado histórico de ser agachados. Preferimos no hacer mucho ruido para que no nos digan nada. Bueno, entonces aquí es como si tu interés por lo mexicano fue más allá de las fronteras, ¿no? Ya no nada más hacer eso, sino estar allá. Hiciste una campaña muy curiosa que se llamó Quiero ser presidente, ¿no? Sí. Y me encanta la campaña, es honestidad ante todo, chingarte es mi compromiso. O sea, no, yo no te voy a mentir, yo vengo a hacer negocios y a meter a mis cuates y a desaparecer a los que estén en mi contra. Sí, escuchen la canción Quiero ser presidente. Quiero ser presidente. Cuéntame, ¿qué querías que viéramos? Pues mira, es hacer caricatura política, es llevar las cosas a un extremo para que las cosas sean claras y se vean, o sea, para que vean otro lado, ¿no? Porque la política siempre es muy intensa y te tratan de convencer de una cosa y de la otra. Y la verdad es que lo que yo hice ver es que es tan fácil decir mentiras. O sea, yo vengo aquí, te ofrezco lo que tú quieres que te ofrezca para que me des el poder para chingarte. Ese es en general el mensaje, ¿no? Estuve en un proyecto que se llama Rock en tu idioma sinfónico y tocamos en el Vive Latino, en el Foro Grande, que son 54,000 gentes, y de pronto estaba en plena campaña, y entonces un grupo empezó, presidente, okay. Aprovecho la ocasión para decirles que si ustedes votan por mí, yo me comprometo a hacer todos los cambios necesarios para que todo siga igual. Eso lo saqué de una película que se llama El Gato Pardo, que hay una escena donde los aristócratas están diciendo hay que cambiar lo que sea para que todo se mantenga como está. Ok, y hoy, que ya después habrá nuevos proyectos, estás haciendo Tocada y Fuga, que sí es muy diferente a los otros proyectos, es bueno, en el sentido musical de que agarraste canciones clásicas, de música clásica y las estás mezclando con otros géneros y aparte les estás poniendo letras que son juegos de palabras que tienen que ver con, por ejemplo, Tocada y Fuga, ¿no? Tocada y Fuga. Porque en el contexto formal de la música, ¿no? Tocata y fuga. Es una forma musical, la fuga es una estructura musical. Y aquí a la vez estás jugando con una tocada y alguien que se fuga con la lana del concierto, ¿no? O en Paraliza, ¿no? En lugar de Paraliza de Beethoven. Exacto, que la cantas con Rubén, el de Rubén Albarrán, de Café Tacuba. Y es Paraliza porque habla de una abducción alienígena. Mira, la verdad es que en muchos sentidos es un divertimento mío, pero así ha sido toda mi carrera, o sea, me divierte mucho hacer. Este es un viejo proyecto que empecé en el 2000, hice 2 o 3 demos y se fue posponiendo porque hice un día mexicano, regresé con Botella y Tejerés, hice la de Chinaco Chido, pasaron muchos proyectos. Y entonces, en la pandemia, con Yareli, que es mi cómplice, esposa, musa, y le dije, ¿qué hago? Porque hay que aprovechar que estoy
encerrado aquí, voy a hacer una exposición y voy a grabar canciones que tengo ahí guardadas. Me dijo, no, ya. me aplicó la de Bocanegra, o terminas esto o ya no cuentas conmigo. Ok, ya vas. La grabé en muchos martes porque no había estudios, era cuando no había... Sí, de que no podías estaba convivir. cerrado, entonces nos convencí a un cuate y nos hicimos prueba del SIDA. Bueno, no es no, y... Digo, aprovechando que había que hacerse pruebas de todo. No, bueno, de matemáticas, okay. de entonces de COVID, y bueno, la cosa es que nada más podía los martes en la tarde, y iba haciéndolo en abonos. Me aventé casi 50 martes, pero es que grabamos, entre él y yo grabamos el 90%, y nada más invité a mis cuates, a Rubén Albarrán, a Andrea Echeverry, a Javier Burruchaga, a José Force, a Camilo Lara, a Lino. Y entonces, cuando te invitaron a hacer un masterclass, ¿tú qué les diste? No, realmente no me considero un maestro, entonces les di un martes class. O sea, que eso sí, los martes. Porque los martes eran el día tu día más oficial. Sí. Bueno, como artista, ¿cómo te defines? Bueno, soy un artista multi-indisciplinario, definitivamente. Me encanta eso. Chicos, su tarea del día de hoy, ¿no? He pasado varios episodios donde he estado planteando justo esta idea de que somos capaces de disfrutar de cosas nuevas y somos capaces de romper con placeres que son tóxicos, porque también a veces digo, no, lo que necesito es dejar de disfrutar de tal alimento o de tal actividad, sí, porque ahí es donde estoy echando a perder mi vida. Entonces, hagámonos dueños de esta capacidad, sí, de disfrutar y de encontrarle la belleza a las cosas a partir, sí, por lo menos de estos ejemplos. Entonces, llévense la tarea de si la función del artista es hacer visible lo invisible, tú, seas artista o no seas artista, ¿qué vas a hacer visible? Que esa sea tu tarea del día de hoy. Sí. Gracias, Pa. Y sin pedir permiso. Eso es importante. Sí. Gracias.